Muy buenas tardes. Tenemos hoy otra actividad del Club de Roma y en esta actividad que seguimos el objetivo número 2 de los objetivos sostenibles del milenio. Para la actividad de hoy tenemos al señor Francisco Roig. El señor Francisco Roig es licenciado en Filología Románica e Hispánica por la Universidad de Barcelona y es catedrático de Lengua y Literatura Catalana. Su actividad docente ha sido como director del IES Martí Franquès, también ha sido inspector de educación e inspector jefe de los servicios territoriales del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña en Tarragona. En el 2010 hasta el 2018 fue director de Cáritas Tarragona. Actualmente es el presidente de Cáritas Cataluña. También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña. Además está vinculado también en diversas entidades como es Òmnium Cultural, el Instituto de Estudios Canónicos Pons Castellví y también fue fundador y es presidente de la Asociación Internacional de Lengua y Literaturas Catalanas. Hasta la fecha ha publicado más de 15 investigaciones de historia y de literatura. Como he dicho, hoy nos va a hablar del objetivo 2. Tiene, señor Roig, 30 minutos para exponer su exposición y luego dar paso a todos los asistentes que quieran pues hacerle preguntas. Ya si me permite, señor Roig, un recuerdo al que fue también Cáritas, que fue presidente de Cáritas España, el doctor Pellicer, que falleció ya hace bastante tiempo y tuve la gran suerte de conocerle y de organizar algunas actividades con él. Señor Roig, muchísimas gracias por su intervención. Le damos paso para que usted nos exponga la gran tarea que está haciendo Cáritas. Sin Cáritas, Cataluña, España o lo que sea, mucha gente lo pasaría mal, muy mal, que no quiere decir que lo pase bien, pero sí que cubre al menos necesidades básicas. Afortunadamente tenemos Cáritas, Cruz Roja y entidades mucho más pequeñas que también ayudan, pero Cáritas tiene el reconocimiento de todos los gobiernos y de todas las personas, acudan o no acudan a pedir ayuda a Cáritas. Señor Roig, cuando usted quiera. Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que están conectados y han tenido la amabilidad de invertir una parte de este tiempo de la tarde para poder conocer un poco mejor, de primera mano en este caso, la realidad de esta pandemia que todos hemos convenido en clasificar o adjetivar como la pandemia crucial que ha acabado de rematar una sociedad que ya venía en posición de crisis desde el 2008 hasta el 2014. Sí que bien es cierto que en el 2008 fue una crisis inmobiliaria y financiera, pero la recuperación social de muchas capas de entornos sociales de déficit no se habían acabado de restituir de aquella situación que padecieron con la crisis del 2008. Por tanto, las heridas estaban todavía abiertas, las heridas no habían cicatrizado del todo y justo en este momento llega el gran impacto del virus, de la COVID-19, que si bien es cierto que es sanitaria, también conlleva la crisis económica que en estos momentos podemos asegurar, según nuestros indicadores, que son los indicadores FOESA, básicamente también, que esta crisis económica no se acabará justo cuando empecemos a leer en los titulares, en la prensa y en la radio que hemos superado la crisis sanitaria.
La crisis sanitaria tiene el reto que con la vacuna podemos pararla, podemos reducirla, podemos incluso mitigarla, pero la crisis económica y social tendrá una larga perduración en los próximos 2 años. Por tanto, estamos en una situación muy delicada porque a partir del momento ese del gran confinamiento que supuso el año 2020, nada volverá a ser igual de cómo lo teníamos situado antes de la crisis de la COVID-19. Todo o básicamente muchas cosas serán obligatoriamente diferentes. Por tanto, tenemos la obligación de reinventarnos para dar respuestas a ese contundente reto que la sociedad nos echa en cara cada día. Porque no podemos ignorar que en estos momentos tenemos una situación social en que la polarización cada vez es más distante. Los que tienen más cada vez tienen y siguen teniendo más, y los que tienen menos cada vez tienen menos y siguen teniendo menos. Por tanto, el sector intermedio social ha quedado fusionado prácticamente o invisibilizado. Por tanto, les he preparado una ponencia en la cual hablaremos de la situación social, pero también básicamente sobre la situación alimentaria. A mí, a veces, en algunas conferencias, coloquios o mesas redondas, me plantean algunos de los interlocutores esta cuestión que les voy a mostrar como frontispicio de lo que vamos a desarrollar después. Esta pandemia, aparte de ser sanitaria, es también la pandemia del hambre. ¿Vamos a partir de este momento marcha atrás de lo que habíamos conseguido hasta hoy? Estas son dos preguntas sobre un mismo concepto que, evidentemente, durante las últimas décadas del siglo XX hemos de convenir que se produjo una importante reducción de las situaciones de hambre en el mundo. Se redujeron bastante, se luchó mucho, pero se consiguió bastante. Pero si atendemos a los últimos informes de la FAO, después de esta fase, digamos, más o menos relativizada en la comodidad de lo que se iba sosteniendo, hoy en día nos encontramos con que la disminución de las denominadas décadas del hambre en el mundo, que esto es una medida utilizada por el POU, que es la prevalencia de la desnutrición, hemos de convenir que lamentablemente esta fase ha terminado. Y cuando digo que ha terminado es porque el número de personas afectadas por el hambre en el mundo ha vuelto a incrementarse y cada vez sigue incrementándose. Esta tendencia alcista comenzó en 2014 y sigue incrementándose en nuestros días. En este sentido, hay actualmente casi 60 millones más de personas en el mundo desnutridas, más que las que teníamos en 2014. Y las previsiones apuntan a que el número mundial de personas desnutridas en el 2030 llegue a superar los 840 millones de personas. Por tanto, estamos hablando de cifras que, una vez dichas, bueno, muy bien, estamos tan inmunizados a las estadísticas que prácticamente ya no nos sorprende casi nada. Pero 840 millones de personas es muchísima gente, es muchísima amplitud de demografía en el mundo que padece necesariamente cada día la falta de alimentos. Y esto, en el mundo occidental, no nos parece tan grave porque no lo padecemos tan severamente como lo puede padecer África o Asia o Latinoamérica. Pero es así de duro, es así de tan estrujante
que no diré que las realidades son emocionalmente lastimosas. Por ejemplo, en África, esa prevalencia de la desnutrición afectaba al 19% en el 2019, a más de 250 millones de personas, frente al 17% del 2014. Por tanto, fijémonos que del 2014 al 2019 ha habido un considerable aumento de millones de personas desnutridas. Esta prevalencia de desnutrición es más del doble del promedio mundial y es la más alta prácticamente que en estos momentos podemos tener en consideración. Una situación similar se vive en América Latina o en el Caribe. En cambio, el continente asiático ha mostrado avances en la reducción del número de personas que padecen hambre en los últimos años, con un descenso, curioso, de 8 millones desde el 2015 hasta hoy. Por tanto, parece que, acostumbrados como estábamos al concepto de las misiones, de ir a territorios del Asia a salvar vidas, en estos momentos el factor asiático ha revertido a la inversa. Por tanto, ha habido un descenso de 8 millones desde el 2015 hasta el 2020. En general, y sin considerar los efectos producidos por la pandemia de la COVID-19, las proyecciones futuras sobre la desnutrición cambiarán también la distribución geográfica tradicional del hambre en el mundo. Lo mismo que pensábamos, sobre todo los que son adeptos a conocer civilizaciones antiguas, por ejemplo, que la Antártida, ahora cubierta totalmente de hielo, antes, millones de años antes, era un continente poblado de vegetación, pues lo mismo puede llegar a pasar con la situación geográfica en la distribución tradicional de lo que teníamos considerado como sectores del hambre en el mundo. Si bien Asia todavía albergaría a casi 330 millones de personas hambrientas en el 2030, su parte del hambre en el mundo se reduciría sustancialmente. África superaría a Asia para convertirse en la región o en el continente con mayor número de personas desnutridas, 433 millones de personas, lo que representa el 51% del total de la humanidad. Los estudios más recientes indican que la pandemia de la COVID-19 puede seguir sumando entre 83 y 132 millones de personas el número de desnutridos en el mundo este año 2020. La situación empeora si además consideramos a las personas en situación de inseguridad alimentaria severa. Y cuando decimos severa, quiere decir que les falta lo más elemental para su subsistencia. Y esto supondría añadir un 16% adicional a la población mundial a la que actualmente padece hambre. Las personas que padecen inseguridad alimentaria moderada no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes, aunque no necesariamente padezcan hambre. No están catalogadas como severas, pero entran en el cajón del riesgo de la hambruna susceptible de ser desnutrición dentro de nada. En cuanto a la distribución del total de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada y grave en el mundo, de los 2.000 millones de personas que padecen esta inseguridad, 1.030 millones se encuentran en Asia, 675 millones en África, 205 millones de personas en América Latina y el Caribe, 88 millones en América del Norte y Europa,
y 5,9 millones en Oceanía. Esta es la estadística, a grosso modo, de la situación del hambre en el mundo. Frente a estos números surge naturalmente y de forma evidente la pregunta habitual. ¿Actualmente tenemos suficientes alimentos para cubrir todas estas necesidades alimentarias de la población mundial? Pues sí, hay que decir que sí que tenemos actualmente suficientes alimentos. Lo que ocurre es que el mercado alimenticio no tiene como objetivo principal la alimentación de las personas hambrientas, sino otros intereses mucho más lucrativos, como por ejemplo la alimentación o la generación de piensos para ganado para producir después carne o lácteos que se consumen, si bien se consumen, pero o se exportan y en muchos casos subsidiados. También la producción de agrocombustibles en países del sur para el consumo incansable del norte deja sin tierra de cultivo a muchas familias de pequeños productores. Esta es una información que nos llega y tenemos desde Cáritas Española 2014 con toda la información que tenemos de cooperación internacional. ¿Cuál es la respuesta, pues, que da la Confederación de Cáritas Española, que, como ustedes sabrán, está formada por 17 cáritas regionales como la nuestra, Cáritas Cataluña? Nosotros somos 10 cáritas diocesanas en Cataluña. La que nos sigue también en número es Andalucía, pero después, en el ámbito español, son 70 cáritas diocesanas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional a través del concepto de cooperación fraterna. Entendemos la Confederación de Cáritas por cooperación fraterna una vía de colaboración con nuestros hermanos y hermanas de los países empobrecidos del sur. Es una cooperación efectuada directamente de cáritas a cáritas. No hay intermediarios. Funcionamos de manera directa, rápida y sin intermediarios que entorpezcan las líneas de conexión. No vinculada a la cooperación oficial ni al desarrollo de los gobiernos o la cooperación multilateral efectuada por las agencias de Naciones Unidas, como podría ser UNICEF, FAO, etc. Y por tanto, es una colaboración pueblo a pueblo. Las líneas de trabajo de Cáritas en el ámbito de esta cooperación fraterna se centran en la cooperación al desarrollo y en la ayuda de las emergencias. Proyectos de cooperación y desarrollo que se focalizan en ámbitos alimentarios, fortalecimiento de las comunidades locales, agropecuarios, de empoderamiento, de mundo de entornos educativos. Por ejemplo, Cáritas Zaragoza, por ejemplo, apoyó a la ONG en Potosí, Bolivia, en actividades de producción agropecuaria. Cáritas Bilbao y el proyecto de reforestación y seguridad alimentaria en Arregui, en Haití. Cáritas Española y el proyecto de desarrollo rural integral en el norte de Gorgol, en Mauritania. También en este ámbito hay que mencionar los proyectos de nuestros compañeros y compañeras de Manos Unidas, como por ejemplo en seguridad alimentaria y generación de recursos para hogares vulnerables en Zimbabue y desarrollo de pequeños granjeros en 30 aldeas en la India. Hay después, esto sería una primera línea de trabajo en la cooperación fraterna, pero hay una segunda línea de trabajo en la ayuda en situaciones de emergencia, como pueden ser las hambrunas, los terremotos, los tsunamis, los desplazamientos demográficos poblacionales forzados por la crisis, por las guerras, por las situaciones de gran inestabilidad política, como puede ser el entorno de Siria, trabajando para mejorar la capacidad de respuesta y lograr una rápida recuperación. Actualmente, la Confederación de Cáritas Española tiene activas 8 situaciones de emergencia. Centroamérica, donde se apoya a la población afectada por 2 devastadores huracanes. Grandes Lagos, la región que padece una grave crisis humanitaria que atenta contra los derechos humanos de las personas.
refugiados rohingyas en Bangladesh, que son más de 850.000 personas que viven en campos de refugiados en pésimas condiciones de vida. En Siria, tras años de guerra, la población necesita ayuda humanitaria urgente para recuperar su vida y mirar el futuro con dignidad y esperanza. En Mozambique, a los efectos de los desastres naturales se añade la violencia de los grupos armados. La venta de armas es otro mal endémico que aumenta todavía más el riesgo del hambre. En Sahel, los efectos del cambio climático y los conflictos bélicos reducen dramáticamente el acceso a alimentos. En Venezuela se apoya a la población ante la dificultad de acceso a alimentos y, sobre todo, medicamentos. En el Cuerno de África se ayuda a la población que sufre una emergencia humanitaria crónica agravada, eso sí, por la pandemia de la COVID-19. Bien, esta línea, esta pantalla que les he mostrado, no es nada más ni nada menos que la fraternidad de cooperación internacional que hace Cáritas. Pero Cáritas es también la mano que ayuda al vecino de al lado, al que vive en el piso de abajo, al que está en la esquina de la calle que da a nuestro portal. Cáritas trabaja en la proximidad, trabaja en la distancia, como les he comentado, pero trabaja también en la proximidad del día a día. Trabaja Cáritas desde el primer día del confinamiento y del estado de alarma de la COVID-19, no cerró sus locales, se mantuvo al pie de trinchera, siguió dando respuesta a las múltiples necesidades que se iban incrementando a medida que el confinamiento iba creando situaciones de crisis, crisis emocional, crisis de alimentación, crisis de alojamientos, crisis de pago de electricidad, de agua, de recursos energéticos, etc. Por tanto, Cáritas estuvo al lado de las personas que lo necesitaron, que nos pidieron ayuda, que fueron las que lanzaron el grito de auxilio ante una situación emergente provocada por un virus, pero auspiciada después por lo que supuso la crisis económica que con el confinamiento se rompió, lo único que durante el 2008 mantuvo la subsistencia de muchas familias, es decir, el trabajo informal, la utilización de trabajos, digamos, mercado subsidiario, el que diríamos el mercado negro, que nosotros llamamos el mercado informal, pues porque muchas personas trabajaban en el servicio doméstico, no tenían contratos o lo que sea, pero seguían cobrando. Ahora, con la pandemia de la COVID-19, el confinamiento y, por tanto, el estado de alarma cerró totalmente esta entrada de recursos y provocó una auténtica catástrofe en muchísimas personas que de la noche a la mañana se vieron obligadas a disponer de los pocos recursos que tenían o algunos ni recursos que tenían. Hay que añadir después el factor de las personas mayores, que con la crisis del 2008 fueron el salvavidas de muchas familias jóvenes con hijos que ante la crisis habían perdido el trabajo, habían abandonado quizá su situación laboral estable, pero tuvieron a sus padres, tuvieron a los abuelos, que les dieron un motivo de ayuda y la posibilidad de salir adelante. Pero estos recursos de las personas mayores, con la llegada de la pandemia, ya entró en su fase límite. Quedaban exhaustos, porque las personas mayores que vivían y viven de una pensión, las pensiones se han estabilizado a la baja, los sueldos se han reducido sustancialmente a situaciones en muchas ocasiones muy indignas. Por tanto,
Gente que trabajaba cobraba menos, gente que tenía una pensión seguía cobrando lo mismo, pero ya no tenía recursos. Por tanto, las ayudas de antes no han podido dar respuesta a las necesidades de hoy. Esta es la grave situación que en estos momentos tenemos. Aparte del efecto que ha producido la COVID-19 en muchas residencias de gente mayor que ha provocado las defunciones que todos conocemos. Por tanto, ha sido una crisis galopante que en estos momentos entra en una fase de estabilidad con la vacuna, pero que en la parte que nosotros consideramos social sigue estando en el tobogán del descenso. Por tanto, hasta el 2023 creemos no empezar a tener atisbos de realidad optimizada para poder superar en lo posible esta situación de clara emergencia social. Por tanto, ¿cuál es el posicionamiento de Cáritas respecto al derecho humanitario de la alimentación de las personas? Pues básicamente el derecho a una alimentación con prioridad en todas las políticas que tengan un impacto en agricultura y alimentación. Cáritas somos claramente combativos con determinadas retóricas políticas que solamente llenan periódicos, prensa, radio y televisión con titulares excelentes, pero que una vez pasado el titular, la realidad brilla por su ausencia. Queremos realidades tangibles, no propaganda innecesaria. No jugamos nosotros al electoralismo, jugamos a cubrir las necesidades básicas de las personas. Por tanto, acabar con el hambre es el objetivo dentro del nuevo marco post-2015, con especial hincapié en la nutrición. Queremos también eliminar o limitar las emisiones contaminantes por debajo del 1,5%, acordadas en el marco y en la Convención de Naciones Unidas y el Cambio Climático. Tener un mayor rol en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria para promover el bien común, los intereses en las organizaciones de pequeños agricultores, los principios de inversión en agricultura responsable. En estos momentos estamos viendo una nueva migración de la ciudad a la ruralía. Hay muchas personas que ante esta situación que hemos vivido durante el 2020 han abandonado la ciudad porque encuentran mejores recursos en un pueblo, en una zona rural, que en una gran ciudad. Esto significa que muchos pueblos que hasta ahora habían quedado reducidísimos tienen pocos recursos, porque con los que habitaban tenían suficiente. Con la llegada de más personas, porque el teletrabajo, la conexión telemática, Internet, da muchas más posibilidades de poder realizar el efecto laboral desde la distancia, pues ha provocado que muchas personas se hayan desplazado a sectores rurales donde hay, parece ser, más posibilidades de afrontar la crisis con más tranquilidad. Bien, pues esta realidad es el enfoque de la resiliencia en el trabajo de las emergencias, apoyando a las organizaciones colectivas locales. Perdón. Por tanto, queremos poner nosotros el punto álgido de nuestra reivindicación como Cáritas en el derecho a la alimentación como centro de todas las decisiones políticas, particularmente las relativas al cambio climático y formar la base de la reforma de la gobernanza del sistema alimentario español. Queremos y deseamos apoyar la agricultura a pequeña escala o lo que es lo mismo, la agroecología, particularmente a nivel familiar, como estrategias de éxito para la seguridad alimentaria.
favorecer la participación de los pequeños agricultores y las organizaciones de agricultores en el diseño y la implementación de cualquier decisión sobre la agricultura y promover la importancia de las mujeres en la agricultura para garantizar el mismo acceso que los hombres a los recursos que precisan: tierra, agua, ganado, semillas, trabajo, formación, servicios financieros y tecnología. Porque, evidentemente, tenemos una situación preocupante en este aspecto. Mejorar la igualdad de las personas es el punto neurálgico desde el que Cáritas, como fiel conservadora de la doctrina cristiana, quiere para todo el mundo. La igualdad de las personas en el uso de los recursos para la subsistencia. Por tanto, implementar políticas sobre tenencia de tierra y conservación y uso del agua es un modo coherente en el propósito de eliminar acaparamientos de tierras atendiendo a orientaciones dadas por las directrices de la FAO. En este aspecto, quisiéramos decir que nosotros desde Cáritas luchamos sobre todo para conseguir que la semilla que plantamos del ejemplo de los voluntarios, de los miles, pongo un ejemplo, en las 10 Cáritas diocesanas de Cataluña agrupan un total de 12.900 voluntarios que, si bien durante la pandemia tuvieron que hacer una obligada reclusión en sus hogares por el efecto de que la mayoría son mayores de 65 años y, por tanto, la normativa obligaba a esa medida preventiva, tuvimos también la incorporación de 1 millar de jóvenes universitarios que, por el hecho de tener la universidad cerrada y, por tanto, las clases no activas, se incorporaron a las actividades de Cáritas como voluntarios temporales, mientras duró el tiempo, para ayudar a dar solución a personas mayores que necesitaban que se les llevase la comida a sus casas, a proyectos de acompañamiento de personas en las residencias donde se podía entrar, etc. Por tanto, la situación en nuestro país sigue siendo preocupante y las medidas de protección social consideramos que todavía no son suficientes. Si tuviéramos que pedir algo al futuro gobierno que habrá, es de esperar pronto, en Cataluña o cualquier otro gobierno que haya en España o en cualquier otra región autonómica, Cáritas pide prioridad presupuestaria para el uso de los presupuestos en garantías sociales. La prioridad de la emergencia social es anterior a cualquier otro gasto, por muy importante que sea, de infraestructuras, porque la realidad de las personas va por delante a las infraestructuras. Por tanto, la prioridad en el presupuesto público creemos que todavía está infravalorada. Si consideramos, por ejemplo, que el presupuesto educativo de España figura en un nivel muy bajo respecto a otros países europeos, en el aspecto de acción social, ayuda social, estamos en la misma línea. Estamos muy bajos. Aunque se haya aumentado, seguimos estando bajos. Ciertamente, podemos congratularnos que la semana pasada se llegó a un acuerdo con una compañía importante de energía para el no aplicar el desnoramiento a la multiplicidad de recibos de electricidad que estaban pendientes de pago por falta de recursos económicos de tantas y tantas familias. Perfecto. Han sido unos 35 millones de euros. Esto
cuando alguien nos pregunta, ¿vosotros cómo lo veis? Pues lo vemos bien, estamos por el buen camino, pero no es la llegada al final del camino. Este es el inicio, el principio para poder llegar donde queremos, para poder conseguir el horizonte que todos deseamos, esta es la primera piedra, quizá la primera piedra del angular que pueda coronar el edificio, pero es la primera piedra, no es con todo esto lo que haya salido en la prensa, decir, bien, ahora ya hemos quedado bien, hemos echado mano del talonario, hemos cubierto estas necesidades, ahora todo ese grupo ya callará y no nos molestarán. Esta puede ser una respuesta. No, nosotros seguiremos insistiendo en que es el buen camino, pero hay que seguir manteniendo, porque el camino se hace juntos, porque juntos se llega más lejos. De manera individual y por separado no se llega a ninguna parte. Por tanto, en esta situación, el 46% de personas que viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, no pueden pagar el alquiler o bien la hipoteca. Y esto es una proporción muy alta. El confinamiento potenció la desigualdad tecnológica. Pensemos en la brecha digital, que se convierte en un factor determinante de la exclusión social. Es decir, es la consecuencia y al mismo tiempo la situación a la que se han visto abocadas muchas familias que por falta de recursos informáticos, por falta de formación tecnológica o bien por falta de recursos pecuniarios para poder dotarse de estos instrumentos, no han podido acceder al, al ingreso mínimo vital que aprobó el Gobierno central español, o bien a la renta garantizada de ciudadanía que aprobó la Generalitat de Cataluña. Esta es una situación, ¿por qué? Porque muchas veces, como todo lo hemos basado en la tecnología informática, muchas de estas peticiones se tienen que formalizar vía telemáticamente y muchísimas de estas personas que no tienen para comer, ¿cómo van a tener para comprar un ordenador? Aunque haya gente que me diga, sí, pero móviles tienen. Bueno, bien, sí, no podemos negarlo. De móviles hay, pero un móvil no da posibilidad para hacer estas conexiones que pide esta situación. Por tanto, hay que tener una situación comprensible en la realidad y una visión también razonable de esta comprensión de la precariedad. Pero además de la brecha digital como motor de exclusión en el ámbito educativo y social, tenemos el impacto de la salud psicoemocional, que es cerca del 40% de los hogares están peor ahora que durante el confinamiento. Es decir, en el confinamiento nos quejábamos que no podíamos salir. No salíamos, pero la gente resistió. Pero a partir de la abertura se han podido empezar a comprobar situaciones de crisis psicoemocionales que generan situaciones preocupantes. Preocupantes en violencias de género, preocupantes en crisis neuronales. Por tanto, son las, digamos, consecuencias de los efectos colaterales de la pandemia. Por tanto, hay hogares también y colectivos específicos y población inmigrante que siguen estando en situación de desventaja, especialmente en la irregularidad económica y social. Básicamente, esta irregularidad se viene focalizada en los hogares monoparentales que en una inmensa mayoría, el 90%, están encabezados por mujeres y mujeres relativamente jóvenes que tienen hijos menores a cargo. Y habría que hablar de hogares monoparentales con precariedad económica que registra situaciones, digamos, de elevadísima conflictividad y situaciones
socialmente inestables. Por tanto, el informe sobre el impacto de la COVID-19 en las personas atendidas por las Cáritas con sede en Cataluña, la segunda oleada, que nosotros hicimos y que hemos puesto a disposición de cualquiera porque lo tenemos colgado en la página web, la pobreza afecta al 19% de la población de Cataluña. Al 50% de ese 19, casi 20%, el 50% son inmigrantes y el 13% han nacido en el Estado español. Se calcula que un 30% de la infancia en Cataluña está en situación de pobreza y se han duplicado los problemas de salud en la infancia, la obesidad, la salud mental, el asma y las alergias. Lo tenemos comprobado por las encuestas realizadas. Por tanto, todo esto se ha incrementado, más de lo que había. La COVID-19 nos deja unos hogares más frágiles, nos deja una situación con tejado de cristal. Más de la mitad de las personas no pueden hacer frente a estos gastos básicos. Y este escenario y este contexto socioeconómico está vertiendo a las familias a dificultades graves de cara a la gestión económica de sus hogares. La mayoría de estos hogares, el 85%, han sufrido algún tipo de dificultad para conseguir una gestión familiar saneada. Y solo el 14% restante reconoce que no ha tenido que afrontar ninguna de las dificultades que se muestran en los gráficos de la pandemia. Por tanto, el 36% ha tenido que reducir los gastos en la alimentación, porque muchas de las personas y de las familias, ante una situación de crisis, lo primero que reducen es el consumo, la alimentación. Y como consecuencia, no ha seguido una dieta adecuada. Se ha llegado al extremo de que un 18,80% ha dejado de comprar medicamentos que necesitaba por falta de recursos económicos. Como consecuencia, una gran mayoría de estos hogares se ha visto obligado a pedir ayuda económica o de cualquier otro tipo. Pero no solo piden ayuda los hogares en estas situaciones. A Cáritas nos han llegado a llamar a la puerta personas que hace 2 o 3 años tenían la responsabilidad de dirigir una empresa propia y habían sido donantes de Cáritas, habían dado respuesta afirmativa a donaciones a Cáritas. Hoy han venido a llamar a la puerta pidiendo ayuda porque han tenido que cerrar la empresa y su situación económica es terriblemente complicada. Por tanto, vemos que las realidades impactan desde todos los ángulos y no podemos hacer frente a una realidad imprecisa cuando tenemos la realidad de las necesidades económicas siempre muy al lado. ¿Qué respuestas da Cáritas Cataluña? Por tanto, nosotros podríamos dar respuestas tradicionales, los modelos tradicionales de intervención, estas acciones de apoyo que se han efectuado a través de diferentes modelos, unos más antiguos, otros más nuevos y otros surgidos como respuesta a las crisis económicas. Primero, ¿qué respuestas hemos dado a la necesidad de alimentos, que es lo que hasta ahora hemos ido o he ido explicando? Almacenes de distribución de alimentos de las Cáritas parroquiales. Este era el esquema que teníamos hace unas cuantas décadas. Prácticamente desde los inicios de Cáritas España, en el año 1947, se constituyeron en todo el territorio español almacenes de Cáritas para almacenar alimentos de Cáritas parroquiales que ayudaban a las personas más necesitadas en los municipios. En estos primeros años, y digo primeros, pero esta realidad y esta situación se alargó los años de la década de los 60, 70, 80, incluso durante los 90, el soporte se centró en medidas asistencialistas, con la provisión de alimentos y de ropa,
Para esto se crearon los famosos roperos de Cáritas, los almacenes de Cáritas para la dispensación de los alimentos y de ropa. La práctica totalidad de estos recursos estaba gestionada por voluntarios y voluntarias de Cáritas que dinamizaban la recogida de ropa y de alimentos, sobre todo a través de campañas locales que contaban con la colaboración de la ciudadanía. Este modelo, forzosamente, ha ido evolucionando y ha tenido que irse superando para mejorar y dignificar el reparto de este tipo de bienes. De aquí salieron las tiendas de ropa de segunda mano de la red Roba Amiga o de la actual Moda Re de Cáritas Española. Tenemos también los bancos de alimentos. La mayoría de las donaciones alimentarias de los bancos de alimentos proceden de excedentes alimentarios de la Unión Europea o bien de donaciones de empresas. Y estas donaciones suponen en un volumen total el segundo mecanismo para la obtención de productos alimentarios. También, ¿cómo nos llegan los recursos? A través de campañas de recogida. Frente al recrudecimiento de la situación social de centenares de miles de familias de todo el Estado español, la sociedad civil se ha venido comprometiendo con diferentes campañas de recogida de alimentos como el Gran Recapta, que anualmente se efectúan hacia finales de año en Cataluña o en buena parte de España. Este tipo de acciones se fundamenta en la implicación de los clientes de los establecimientos alimentarios, así como de una marea humana de voluntarios y voluntarias aportados por numerosas organizaciones sociales. Y finalmente, la compra de alimentos. Frente a situaciones límite, como por ejemplo la que tenemos en la primera oleada de la COVID-19, que implicó un aumento espectacular de demandas de alimentos por parte de miles de personas que se vieron sin trabajo, sin ahorros y con una escasa red de apoyo, hemos tenido, aparte de los bancos de alimentos como entidades sociales que nos facilitaban, otras iniciativas que se han desarrollado, como por ejemplo las campañas que durante el 2020 se hicieron en Cáritas por 3. Bien, todo esto son recursos por los cuales hemos ido avanzando para intentar dar respuesta a las necesidades que hoy nos plantean el reto de la responsabilidad de las personas que tenemos la obligación y el compromiso de ayudar a los más necesitados. Con esto he querido hacer una radiografía muy rápida, si bien es cierto, porque aunque pongamos mucho interés, mucho esfuerzo y muchos recursos, seguirá existiendo la pobreza. Probablemente con la vacuna eliminaremos el virus, pero aunque apoyemos muchos recursos, bajaremos la intensidad de la pobreza, pero la pobreza continuará compartiendo con nosotros el camino. Por tanto, hay que intentar que el camino sea leve, aunque la pobreza sea nuestra compañera. Muchísimas gracias, señor Roig. Nos ha ilustrado sobre el gran trabajo que hace Cáritas, la gran necesidad. No es que no supiéramos el gran trabajo que hace Cáritas, ya lo sabíamos, lo sabemos y lo hemos seguido. No sé qué harían los gobiernos sin las Cáritas, no sé qué harían ni cómo lo arreglarían. Muchísimas gracias. Su testimonio casi que nos encoge el corazón. No solo gracias por sus explicaciones, sino gracias por todo lo que hacen Cáritas, sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan. Si le parece, ahora daremos paso, no con mucho tiempo, no disponemos de mucho tiempo, a las preguntas que le quieran hacer. Como yo las voy a ver en pantalla, las voy a leer, si le parece. Muy bien. Rosa, de momento no ha entrado ninguna pregunta. No ha entrado ninguna pregunta. Si tienes tú alguna para el señor Roig. Sí, yo tengo una y muchísimas. Las grandes colas que se ven actualmente en Barcelona y en todas partes
para todas ellas tienen alimentos disponibles, porque a veces se me encoge el corazón de pensar, estas personas que estoicamente están esperando su alimento, ¿lo van a recibir? Es decir, ¿qué milagros hacen ustedes de los panes? Cuando una sí, cola sí. enorme está esperando recibir su carro de alimentación. Hay una pregunta también. Bueno, ahora tenemos una doble cola, la cola de las vacunas y la cola de las peticiones de la alimentación. Lo digo porque lo que sí que nosotros podemos asegurar, porque nunca daremos el brazo a torcer ante ninguna adversidad de la administración pública que tengamos por delante, es que Cáritas no va a dar respuesta alguna a todas las necesidades que nos llegan. Todas las necesidades que llaman a la puerta de Cáritas, todas tienen una respuesta. Si no tenemos alimentos porque las campañas de alimentos que hemos recogido han llegado a su fin, compramos. Y si no tenemos recursos, los pedimos. Hay generosidad suficiente para seguir dando respuesta a las miles de necesidades que nos llegan a las puertas de Cáritas. Y quiero recalcar también con insistencia que durante este año 2020 la generosidad de la ciudadanía ha sido extraordinariamente excelente. La respuesta, a pesar de la crisis y que todos han apretado su cinturón, la gente ha sabido ser generosa con los que más padecían y con los que más lo necesitaban. Todos han contribuido a su manera, unos más, otros menos, con gestos, con palabras, con impulsos, con sonrisas, también con lágrimas y con teléfonos y con aportaciones económicas. La generosidad ha sido el denominador común que ha hecho posible que hayamos podido sobrellevar la crisis con dignidad, pero sobre todo con la elegancia de saber soportar el inconveniente de la incongruencia. No podemos predicar lo que no somos capaces de ejecutar. Si predicamos dar, hemos de dar. Y si predicamos creer, hemos de creer. Porque evidentemente una fe sin obras es una fe muerta. Y una generosidad sin ayudas es una generosidad vana. Perfecto. Una pregunta que nos hace el señor Jonás de Miguel. ¿Qué opiniones tiene de los programas de la FAO y las Naciones Unidas para erradicar el hambre en el mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir esta meta? Bueno, a ver, tendríamos que entrar en la línea de la política internacional y en esto ni yo entro en esos cortinajes ni tampoco conozco los intríngulis reales. Yo lo que le puedo decir, no sé exactamente lo que gestiona la FAO o cuáles son los intereses, porque seguro que hay. Siempre hay intereses, en cierto modo, oscuros, en realidades muy grandes. Pero evidentemente esas, digamos, estructuras macroeconómicas para erradicar la pobreza tienen como objetivo la bondad y, por tanto, hemos de creer que de entrada trabajan para realizar en genérico la eficacia de las soluciones. Pero también es cierto que en lo que respecta a los fondos, esos que nosotros antes, cuando he comentado la compra de alimentos que se hacía por parte de Cáritas, muchas veces antes de la Unión Europea, quiero decir, los fondos de la Unión Europea que llegan de alimentos, muchas veces esos fondos venían de los excedentes alimentarios, pero llegó un momento que esos excedentes alimentarios no fueron suficientes y entonces se pasó a una segunda fase que era poder encargar sobreproducción para generar esos excedentes.
y es cuando entramos en situaciones un poco más complicadas, porque muchas veces no sabes dónde está el límite del negocio propio a la gestión ajena. Por eso digo que es difícil entender lo que la FAO, la Federación Mundial de la Alimentación, puede hacer para subsanar el hambre en el mundo, que de hecho hace y hace mucho, pero siempre hay posibilidades de hacer más. Y sobre todo, la mejor posibilidad es la que vemos muchas veces cada día al anochecer en nuestras calles. Hay mucha cantidad de alimentación abocada a los contenedores que se abandona. Por tanto, quiere decir que todavía a pesar de la crisis hay sobreabundancia que genera sobreabundancia. Y es una lástima que encontremos personas abocadas dentro de los contenedores buscando y hurgando para poder pescar algo y sacar algo de lo que los otros tiran. Y para esto deberíamos de hablar del malbaratamiento de los animales, de los alimentos, pero esto es otra tema. cuestión. Sí. El señor Alberto Fernández, muchas gracias por su ponencia. En su opinión, ¿podemos sacar alguna enseñanza de la mejoría de Asia en la lucha contra el hambre respecto a otras regiones del mundo? ¿Dónde están las claves? Bueno, la clave de esta tendencia, porque hablamos solo de tendencias, de esta mejora en las tendencias, es quizá que el reparto de lo que antes estaba en el dominio de unas clases excesivamente restringidas, dominantes, ahora ha podido quizá ser más extensivo a clases más populares. Por tanto, las cosechas se han extendido y los campos estériles que no se cultivaban se han cultivado con mayores recursos de irrigación y, por tanto, del uso generoso del agua. Por tanto, ha habido mejor producción, por tanto, ha habido más repartición y menos sangría en el tema del hambre. Esta es aparte de poder encontrar alguna otra de las posibles claves que nos hagan interpretar que esa tendencia no es ficticia, que no ha sido solo de un momento, porque ya llevamos 3 o 4 años de esta tendencia que sube, con diferencia entre Asia y África. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Sí, Jerónima Bonafé. ¿No considera usted una incongruencia que mientras hay colas de personas que necesiten comer, seamos un país con un desperdicio alimentario elevado? Gracias por su intervención tan interesante. Es lo que hablábamos antes de los contenedores. Lo hemos hablado antes, que estamos en un país, aunque no lo parezca, en que se genera sobreabundancia que se tira a los contenedores. Y eso genera pobreza en la búsqueda es decir, hay personas que bucean en los contenedores para poder encontrar algo que les mantenga la subsistencia para el día siguiente. De momento no hay más preguntas, casi que se nos ha agotado el tiempo. Su ponencia ha sido magnífica, nos ha ilustrado con mucho detalle de cosas que si bien las sabíamos, las intuíamos, no teníamos la referencia directa para hacer una valoración. Muchísimas gracias por su intervención. Y hasta siempre. Y sigan ustedes, Cáritas, sigan haciendo lo que están haciendo y si es preciso, incrementen, porque como dice usted, hasta el 2023 la crisis será galopante. Muchísimas gracias al señor Roig, también a Óscar, por el seguimiento que nos hace y la ayuda que nos presta, y a todos los participantes. Muchísimas gracias y buenas noches.